Se dice por ahí que la realidad siempre supera a la ficción. El día 3 de diciembre de 1926, Agatha Mary Clarissa Miller fue la protagonista de una de sus historias. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video de Entre Capítulos y Letras. Yo soy Julie y hoy quiero platicar contigo acerca de este enigmático caso que envolvió la vida y ahora la historia de la gran Agatha Christie, de la autora más popular de todos los tiempos, cuando aparentemente desapareció de la faz terrestre y cuando la encontraron dijo que simple y sencillamente no se acordaba de nada, convirtiéndolo así la protagonista de una de sus tantas historias de misterio. Pero para empezar a desenmarañar todo este caso, hay que conocer primero quién fue Agatha Christie. Un 15 de septiembre de 1890, en Torquay, nace Agatha Mary Clarissa Miller. Agatha fue una hija de familia, venía de una familia bastante tradicional, con una posición media alta, el cual estaba compuesto por sus padres Frederick Alva Miller, Clarissa Margaret Boehmer. Agatha desde muy temprana edad fue una niña muy curiosa y llena de sed de conocimiento, pues su amor por la música y la poesía le vinieron desde que era muy chiquitita. Así fue que por méritos propios comenzó a leer desde que tenía 5 años, y este desarrollo tan temprano de sus habilidades la llevó a tener una imaginación privilegiada, que años más tarde el destino la llevaría a plasmarlo en papel y que todos nosotros, sus lectores, pudiéramos disfrutar de esa gran imaginación. Agatha siempre describió su niñez como la más feliz y que nunca le faltó absolutamente nada. Conforme fue creciendo y convirtiéndose en una señorita, continuó su educación en su pueblo natal en un internado para señoritas, y en 1912, cuando tenía tan solo 22 años, conoció al primer hombre con el que se comprometió, un hombre llamado Reggie, pero el compromiso duró poco, porque en una fiesta a la que asistió Agatha, ya comprometida, conoció a un teniente de la Fuerza Aérea llamado Archibald Christie. Archie realmente era muy apuesto. El teniente no perdió el tiempo, ya que luego comenzó a cortejar a Agatha. Obviamente la autora cayó cautivada por este galán, y así fue. Tan solo como un año más tarde, el 24 de diciembre de 1914, se dieron el sí. Y así fue como Agatha decide que tomará el apellido de Christie. Ya saben que esto era muy normal en aquella época, que la mujer adoptara al casarse el apellido del esposo, y ahí es donde Agatha Miller se convierte en Agatha Christie. Pero bueno, antes siquiera de que tuvieran una luna de miel, pues recientemente acababan de casarse, el teniente Archibald fue designado a una misión especial en la Primera Guerra Mundial. Pero Agatha, como esposa recién casada que quiere estar todo el tiempo con su esposo, decidió que iba a enlistarse como enfermera voluntaria para ayudar a la nación y obviamente para estar cerca de su reciente marido. Ahí es donde la autora comenzaría a escribir lo que fue su primera novela, El misterioso caso de Style. Pues fue su hermana en una de estas reuniones que la retó a escribir una novela de misterio, porque la hermana también tenía dotes de escritora y entre ellas dos platicaban acerca de eso, y Agatha le mostró un poquito que tenía inquietud de escribir y fue la hermana quien le dio el empujoncito para que se atreviera. Agatha, con sus estudios en farmacología, aprendió sobre toxicología y qué sustancias al mezclarse con otras podría provocar un efecto letal en el ser humano, y es así como vemos que estos venenos se utilizan en muchas de sus obras para poder acabar con la vida de los personajes. Cuando Archie vuelve de la guerra, como que ya logran una estabilidad matrimonial y se sitúan en Londres, Agatha continuó escribiendo, pero realmente fue muy difícil, igual que en la actualidad, que un editorial volteara los ojos hacia ella. Incluso de primero quería publicar con un seudónimo masculino. Ustedes ya saben que era casi imposible que una mujer pudiera ser autora de libros en el pasado, o
que su fama viniera con un nombre femenino, entonces ella estaba decidida a hacerlo con un nombre masculino. Pero después de varios tiempo y de mucho mandar manuscrito, logra que una editorial se interese por este primer libro. Aunque al editor no le pareció del todo perfecta, pues le dijo que le tenía que cambiar el final y alguno que otros arreglitos, y fue así que su novela, cuando salió al mercado, solamente logró vender 2000 ejemplares. A Agatha le entra muchísimo más esta pasión que siente por escribir libros, por escribir historias, y no cesa hasta escribir un montón más. Es así como Agatha decide que se va a dedicar a ser escritora de tiempo completo. Comienza a hacer los bocetos para otras de sus obras, pero el destino tenía otros planes, ya que el 5 de agosto de 1919 Rosalind Margaret Archibald nace, siendo la hija única de Agatha y Archibald Christie. Para el año de 1924, Agatha Christie ya era una autora muy popular en Inglaterra. Y esto, en vez de que fuera algo totalmente positivo para el matrimonio, ¿no? Que los dos tengan su trabajo, tengan sus ingresos, sean exitosos, pues a Archie no le pareció correcto. Archie se sintió opacado con el éxito que estaba teniendo su esposa Agatha y se sintió celoso y desentendido en el matrimonio. Él sentía que Agatha ya no le prestaba atención por pasarse largas jornadas encerrada en una habitación mientras ella creaba estos universos y sus personajes cobraban vida. Y así fue como Archibald, en vez de sentarse a hablar con Agatha de oye, mira, esto es lo que nos está faltando en el matrimonio, me siento así o me siento así, él decidió que lo mejor era tener un amante. Y así fue como Archibald comenzó su amorío con Nancy Neal. Fue en 1926 cuando fallece la madre de Agatha, que esto le provocó obviamente un fuerte dolor emocional a la autora. Estuvo sufriendo una fuerte depresión que tuvo que cruzar sola porque su esposo se encontraba siempre fuera del país. Archie se la pasaba de viaje, ya sabemos con quién, y cuando vuelve de uno de aquellos viajes, le habla a Agatha y le dice, ¿sabes qué? Quiero el divorcio porque he conocido a otra mujer, me gusta y me quiero casar con ella. Y es así, una vez que le confiesa su infidelidad, le pide el divorcio. Aquí empieza el hilo negro de la desaparición de la historia. Pues el 3 de diciembre de 1926, Agatha hizo lo impensable. En la noche acostó a su niña Rosalind, que en ese entonces tenía como 5 años, y la dejó al cuidado de la nana. Agatha tomó las llaves de su coche y se adentró en la fría noche. A la mañana siguiente, los lugareños encontraron el coche abandonado, con los faros encendidos y el abrigo de piel que caracterizaba mucho a Agatha Christie sobre los asientos. Se dice también que encontraron un frasco de opio venenoso, y esto llevó a la policía, a los investigadores, a poner especial atención porque se empezaron a desencadenar un montón de hipótesis. ¿Había Agatha Christie acabado con su vida? ¿Fue secuestrada? El coche fue encontrado a orillas de un lago que abrazaba muchos misterios. El nombre de este era Silent Pool o la piscina silenciosa. Era un lago que tenía un montón de leyendas, que se decía que era el lago más embrujado del mundo, pues se decía que ahí mucha gente iba a acabar con su vida y que una vez que se entrara ahí ya no salía. La policía y los investigadores se pusieron a la búsqueda, ofreciendo así una recompensa de 1000 libras y reuniendo más de 15,000 voluntarios en la búsqueda de la autora. Hasta incluso se llegaron a contactar con mediums para que hablaran con los espíritus que yacían en el lago y pudieran revelar si es que Agatha Christie estaba entre ellos. Otros más a los que acudieron fue a escritores de misterio de la época, pues ellos obviamente conocían del tema y podían colaborar con la policía para saber qué había en la cabeza de los escritores de misterio y poder así entender o dar una pista de qué es lo que pudo haber hecho Agatha Christie. Archie fue el primer sospechoso de la aparición para los policías, pero él tenía la coartada perfecta, pues les dijo que había salido de la ciudad a reunirse con unos amigos y que Agatha Christie no estaba invitada. Obviamente sabemos con quién se fue a ver. Fue así como luego de 3 días de búsqueda se reveló que Agatha Christie le había enviado una carta escrita con puño y letra a su cuñado, es decir, el hermano de Archie. Y eso se tomó como una gran pista, pues ella había sido clara.
le había dicho, pues le dijo que se iba a ir de spa para recibir un tratamiento y poder descansar de todo lo que le venía aconteciendo. Aún y con la declaración de Agatha en puño y letra, los policías, los investigadores, los detectives continuaron la búsqueda. Incluso la fotografía de Agatha enmarcaba la portada del New York Times para su búsqueda. Hasta se ponían fotografías de Agatha con modificaciones, haciéndola parecer un hombre por si es que Agatha estaba queriendo pasar desapercibida vestida de hombre, la gente la pudiera reconocer fácilmente. La conclusión llegó 11 días después. Pues resulta que un músico llamó a las autoridades diciendo que la había visto a una mujer de lo más feliz bailando y cantando y que tenía un gran parecido a la señora Christie. Entonces la policía le pide a Archie que fuera hasta Yorkshire, Nueva York, para que pudiera sentarse en el comedor de este hotel, observar a la mujer e identificar si se trataba de su esposa. Cuando llegaron a este hotel se llevaron la gran sorpresa de que Agatha Christie no había sido registrada con su nombre verdadero, sino que había utilizado uno falso, y utilizó nada más y nada menos que el nombre de Teresa Neal. Sí, Neal utilizó el apellido de la amante de su esposo. Y así fue como Archie se sentó en el comedor y cuando menos lo esperó vio bajar de las escaleras a una mujer que llevaba un periódico bajo el brazo y se puso a leer de la manera más casual aquel diario que llevaba su foto de búsqueda en la portada. Cuando Archie se acercó a ella, una vez que la reconoció, se dice que Agatha no lo reconoció absolutamente de nada. Que la manera en la que se dirigió a él fue como si fuera total y completamente una persona extraña. Archie la convenció de salir del hotel y llevarla hasta la caseta de policía, y una vez que dieron por encontrada a la autora se le diagnosticó amnesia disociativa, que es la pérdida de memoria del consciente rutinario. Esto se dice que la llevó a este trance después de una tristeza completamente profunda al perder a la persona que ella más amaba, que era su madre, y sobre todo también un golpe doble al recibir la traición de quien fue el amor de su vida. Siguieron surgiendo un montón de hipótesis referente a la huida de la autora, tanto como si en realidad ella quería haber acabado con su vida, pero al último momento se arrepintió y mejor decidió disfrutar la vida bailando y cantando, si todo era culpa de Archibald Christie, de que iba esta fuga histérica. Pero una vez que Agatha recibió el tratamiento y estuvo de vuelta en casa, Archie decidió que sí se iba a quedar con ella, a cuidarla un tiempo, a tratar de recuperar lo perdido, pero fue en 1928 cuando Agatha le dijo que necesitaba unas vacaciones lejos de todo y se llevó con ella a unas vacaciones a la pequeña Rosalind. Cuando volvió, Agatha, con un amor propio y con muchos pantalones, se sentó frente al teniente Archibald y le dijo: quiero el divorcio. Pero tan solo 3 semanas, gente. 3 semanas fue suficiente para que Archibald se casara con Nancy Neal. Por su parte, Agatha se dedicó a viajar, pues era algo que siempre había querido desde niña: conocer el mundo, conocer las diferentes culturas. Ahí aprovechó también para escribir varias de sus obras, como Asesinato en el Orient Express, que es una de sus obras más conocidas, y fue así como ella cerró el capítulo y no quiso volver a saber nada de Archibald Christie. Aunque, si bien es cierto, lamentablemente ella ya no quiso quitarse el apellido por el simple y sencilla razón de que ella ya tenía un renombre en la literatura. Ya todo el mundo la conocía como Agatha Christie y el cambiarse el nombre iba a ser perjudicial para su carrera literaria. Entonces decidió, a muy a pesar, quedarse con el apellido de su ex esposo. Chicas, por eso no se pongan el apellido del esposo. Tiempo después, el amor volvió a sonreírle a Agatha Christie, pues conoció al arqueólogo Max Mallowy, con el cual tuvo un segundo matrimonio que fue bastante fructífero, pues duró hasta que la autora falleció. Agatha fallece en 1976 por causas naturales. Y fue así como hasta el último día de su vida, Agatha Mary Clarissa Miller dejó para nosotros un gran legado, con 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro,
3 poemas y 2 autobiografías. Agatha decidió que nunca más iba a hablar del episodio de su desaparición, ni siquiera en sus autobiografías, y aquel traumático episodio de su vida no fue nada en comparación con los 1.000 millones de copias que se venden de Agatha Christie en el mundo, de que sus novelas han sido traducidos a 75 idiomas, que fue protagonista de una de las historias que parecen sacada precisamente de uno de sus libros, que su legado después de su muerte sigue presente entre nosotros, convirtiéndose así como la autora más vendida de todos los tiempos, tan solo por abajo de William Shakespeare, convirtiéndola así en la reina del crimen. Hay un libro que yo leí que nos cuenta toda esta historia. Estoy hablando de este que se llama El secreto de Agatha, de la autora Mary Benedict, que prácticamente te cuenta todo lo que yo ya te conté en este video, obviamente con una prosa, no una literatura más enganchante tal vez, pero realmente es exquisito aventarse un clavado en la historia personal de una de las autoras más queridas que nos ha regalado muchísimas horas y horas de entretenimiento con sus personajes como Hércules Poirot, como Miss Marple y todos aquellos héroes que nos llevó a papel, que nos resuelven los misterios que encarnan cada uno de sus libros. Se dice también que Agatha utiliza mucho la traición en sus libros, ya sabemos por qué. Se dice también que Agatha le escribió una novela a Archibald Christie cuando estaban juntos, cuando recién se casaron, y Archibald es el personaje que encarna al protagonista de El hombre del traje color café. Yo no lo he leído, pero quisiera ver cómo se ve Archibald desde los ojos de Agatha Christie, así que me lo voy a apuntar. Y si tú nunca has leído nada de Agatha, quieres empezar este mundillo de Agatha Christie, o bien si ya has leído algunos, pero quieres unas nuevas recomendaciones, te voy a dejar por acá el video que hice hablando acerca de los libros que me he leído de Agatha. Incluso una de mis lecturas actuales, precisamente que estamos leyendo en este mes de julio en el club de lectura, es Las manzanas de Agatha Christie. Entonces yo sí soy muy consumidora de todo su contenido, me encanta mucho. Y pues nada, aquí ya tengo mi colección en mi casita. Si tú quieres dejarme tu recomendación de algún libro de Agatha en los comentarios, será muy bien recibido. Y pues nada, hasta aquí el video, chicos, porque como pudieron darse cuenta, se me acabó la pila de los 2 micrófonos, entonces ya el audio se va a escuchar distinto, pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando muchísimos besos, y si les gustan este tipo de videos, esta serie de videos como hablando un poquito más del autor y no tanto de sus obras, también déjenmelo saber en los comentarios, porque sí tengo por ahí algunos chismecitos, algunos datos de autores que me gustaría compartir con ustedes. Recuerden que tengo redes sociales, las cuales les voy a dejar por aquí abajo por si quieren tener un contacto más directo conmigo. Les mando muchísimos besos hasta donde sea que estén, y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Adiós.